con Dios. ¿Y por qué no? También con la iglesia. Con Dios y con las cosas espirituales. La oración es algo espiritual. Así de que también les exhortamos a que tengamos un compromiso con Dios y en nuestro tiempo de oración. Por ejemplo, si orabas 5 minutos, puedes extenderte un poquito más a 10, lo cual es una lucha espiritual. Digo, cuando vas empezando. Si orabas 10 minutos, puedes esforzarte y mejorar a 15, no dejando por un lado la calidad de la oración. No es tanto la cantidad, sino la calidad de la oración que haces. Ahora, en las áreas espirituales, como en la oración, tenemos que mejorar un poquito más. ¿Y qué tal la lectura de la Biblia? No tires tu Biblia el día domingo después que llegues. Revísala, aunque sea 1 o 2 veces a la semana. Aunque sea, digo, porque es lo mínimo que podemos hacer. Pero es que me da sueño. Ok, pero haz tu mejor esfuerzo, porque Dios quiere que la iglesia vaya mejorando. Cuando la iglesia va mejorando en calidad, entonces el Señor se siente contento. Y tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Ahora voy a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí habla de algo profético, algo que va a suceder. El dragón representa al diablo. Al diablo se le han dado un par de nombres asociados, como apodos, pues, sobrenombres. Y entonces al diablo también se le llama la serpiente antigua, en relación con lo que hizo con Adán y Eva en el huerto. Por eso se le llama la serpiente antigua. Recibe otros nombres. Y en esta oportunidad dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Acá en este pasaje la mujer representa a Israel. Aquella Israel que ha reconocido el plan de Dios, el reino de Dios. Por cierto, hay una buena parte, si no la mayoría de Israel, de los habitantes de Israel o los israelitas actualmente, que no creen en Jesucristo como el Mesías. Pero hay un remanente, una pequeña porción que sí mira a Jesús como el ungido, como el Mesías. Es una diferencia bastante grande. Ahora el dragón, después de la gran tribulación y durante la gran tribulación, va a perseguir a la iglesia, a la mujer, a Israel. Esto es una palabra profética, mesiánica, algo que va a suceder. Y entonces el dragón va a hacer guerra también contra el resto de la descendencia de ella. Entonces la mujer y su descendencia recibirán persecución y guerra. Quiero profundizar un poquito más. ¿Por qué? Porque los que guardan los mandamientos de Dios son pocos. Los que guardan los mandamientos de Dios son poquitos. Y los que tienen el testimonio de Jesucristo, la iglesia, son poquitos. Ahora, dentro de esos pocos, tenemos que caber tú y yo. Así que voy a invitarles a todos a que hagan su mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque entendamos que así como esa mujer representa a Israel, su descendencia, es decir, los que descienden de Israel en el área espiritual, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, recibirán buena recompensa. Ahora, ¿estamos aquí porque perdiendo el tiempo? No. Estamos preparando nuestro corazón, nuestra vida. Nos vamos perfeccionando poco a poco. Es decir, al ir a la iglesia, si algún día te preguntan ¿por qué vas a la iglesia? Dile: porque yo sí creo en Dios. Y porque yo quiero agradar a Dios. Y porque tengo un compromiso con Dios. Entonces eso te da paz en el corazón y deja callado a cualquiera. Cualquiera puede opinar diferente. Los cualquiera son los muchos, pero nosotros no somos cualquiera.
Somos pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Así nos mira el Señor. Mira qué concepto más lindo tiene Dios de nosotros. Dice que somos linaje escogido. Linaje escogido significa que tenemos sangre real, sangre de rey. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no somos cualquiera. Somos comprados con la sangre de Jesús. Eso nos hace ser linaje especial. Dale un aplauso al Señor, porque eso es una bendición para nosotros. Somos linaje escogido. También nos mira como real sacerdocio. Antes de Jesús había un templo, y en el templo había un lugar, estaba el patio, el lugar santo y el lugar santísimo, y solo en el lugar santo se ofrecían los sacrificios, el sacerdote. Pero en el lugar santísimo entraba hasta el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto solamente el sumo sacerdote, una vez al año. Cuando vino Jesús, rompió el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y nos dio libre acceso. Y dice el Señor, desde ahora todos van a ser sacerdotes. Ah, qué bonito, mira qué bonito con la venida del Señor Jesús, cómo las cosas se arreglan. Nos bendice, esta es bendición. Ya no solamente el sumo sacerdote va a entrar una vez al año hasta allá al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Hoy, toda la semana, pueden entrar a la presencia del Señor. Y no solo el sacerdote, ahora todos van a ser sacerdotes y sacerdotisas de Dios. Por eso la Biblia nos llama linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. ¿Santa por qué? Porque somos apartados para el Señor. Ya no solamente hay un pueblo de Israel, que es el pueblo escogido, ahora hay una nación santa en Cristo Jesús. Somos nosotros. Y agrega que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios. Ahora, al estar aquí somos pueblo escogido de Dios. Y eso me da identidad. Ahora, cuando el diablo oye eso, no le gusta. El diablo quiere atacar no solamente a Israel. Ahora el diablo también quiere atacar a la iglesia. Ahora en esta porción lo que veo es gente que es descendencia por la fe de Dios. Gente que guarda los mandamientos de Dios. Y gente que también tienen el testimonio de Jesucristo. Los cuales somos menos. Dice por ahí la Biblia que un poquito de levadura leuda toda la masa. La masa es la más y lo menos es la levadura. Tú y yo somos como esa levadura. Ahora la Biblia ocupa diferentes parábolas para comparar a la iglesia. En una parábola le llama la perla preciosa, la perla de gran precio, a la iglesia. Tú y yo. Ahora en otra porción la Biblia compara a la iglesia de otra manera. El Señor Jesús utilizó parábolas para darnos ejemplos de lo que significan las cosas espirituales. Así de que la iglesia para el Señor Jesús es un tesoro. La iglesia, tú y yo, somos importantes para el Señor Jesús. ¿Tú crees? Jesús tiene cosas importantes aquí en la tierra, sí, pero no tan importantes como la iglesia. No dio su vida por cualquiera, dio su vida por la iglesia. No dio su vida por mansiones, dio su vida por la iglesia. Es decir, es un tesoro. Tú y yo somos un tesoro para Dios. No sé si me estás siguiendo. Ahora quiero entender esta mañana que los que seguimos al Señor normalmente somos los más pocos. En medio de tu casa, probablemente en medio de tu familia, tal vez tu familia es muy numerosa, entre la familia nuclear más la familia el resto de la familia en segundo o tercer grado. No sé cuántos serán en tu casa. Tal vez son 20, 40, 50. Y si tienes una familia grandísima, entonces podría ser más. Y cuando haces fiestas, party, entonces llegan todos al party y te das cuenta que son muchos. Pero si haces una celebración de iglesia, de culto, nadie llega. Eso marca que tú eres diferente a ellos. ¿Por qué? Porque eres descendencia del Señor. Número uno. Segundo, porque guardas los mandamientos del Señor. Y en tercero, mantienes el testimonio de Jesucristo. A esta parte pequeña de gente que es incomprendida,
A esa pequeña porción de personas se le llama el remanente. El remanente es una parte pequeña, lo que sobra de algo. Traducido, el remanente es una parte que queda de algo. Así es que en medio de este mundo grande, el Señor Jesús tiene una pequeña población, un pequeño grupo, que el Señor Jesús le llama la iglesia. Ahora nosotros somos la iglesia, si me dices amén. Amén. El remanente es algo que es pequeño, que sobra. Sí, cuando tú vas al supermercado, compras todo y te queda un poquito de efectivo, dices, este es lo que me quedó, es el remanente. O cuando al fin de mes tú pagas todas las cuentas, pagas tus biles, pagas la renta, pagas todo y te queda una pequeña porción, tú dices, este es mi remanente. Ahora Jesús, en medio de la humanidad, tiene un remanente, una pequeña porción, los que guardan sus mandamientos y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que persistir hasta el final. No sé si me dices amén. Tenemos que persistir hasta el final. Y entonces digo que somos importantes para Dios. Y entonces marcamos algo importante en este mundo. En otra porción la Biblia dice que somos la sal de este mundo. No que somos salados, sino que somos la sal de este mundo, la que le da sazón a este mundo. En otra porción la iglesia se representa de otra manera, como la luz de este mundo. Imagínate, tú y yo somos la luz de este mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que otros, la mayoría, la oscuridad siempre es más grande, pero la luz irradia a un lugar pequeño. La Biblia compara a la iglesia como la luz de este mundo. Ahora, somos importantes porque este es el concepto que Dios tiene de nosotros. Hay un concepto espiritual de tu vida. La gente puede tener un concepto natural de tu vida, pero Dios tiene un concepto espiritual de tu vida. Me interesa el concepto que Dios tiene de nosotros. Me interesa, por eso queremos agradar a Dios. Ahora, como iglesia también tenemos que entender que hay un remanente. Di conmigo, un remanente. Una pequeña porción de personas que tratan de estar agradando al Señor. El libro de Romanos, capítulo 11, libro de Romanos, capítulo 11, me lleva a pensar de que Dios tiene gente especial. No que Dios haga acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas, pero en cada lugar se agrada de aquel que le teme y le ama. En algunos lugares hay personas que temen a Dios y que aman a Dios. A esas personas Dios les complace. Son los niños mimados de Dios. Me gusta decir esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios tiene gente con la cual está trabajando, gente con la cual está obrando. El libro de Romanos, capítulo 10, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, el capítulo 11 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también dice Pablo: yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea que Israel es importante. No ha desechado Dios a su pueblo, a Israel, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías, de Elías, la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Quiero hacer énfasis en esto. La gran mayoría se fue detrás de Baal. Baal es un dios. ¿Sí? Entonces, ese dios pequeño con D minúscula había impactado el corazón de Israel. Tal vez les había dado un premiecito, tal vez les había dado un milagro. El dios Baal, el dios de los filisteos, había también atraído al pueblo de Israel.
y entonces Dios se pone celoso. La gran mayoría, quiero imaginarme, no dice cuánta es la cantidad de gente que existía en el pueblo de Israel en esos días. Quiero imaginarme que son 3 millones. De 3 millones. Quiero imaginarme que de esos 3 millones, la mayoría se había ido tras los Baales. Y el profeta se levanta en un celo espiritual. Un celo vivo. Vivo, digo conmigo, un celo vivo. Un celo vivo. ¿Por qué? Porque la mayoría había ido tras Baal. Y se levanta el profeta Elías y dice: todos se han ido detrás de Baal y solo yo he quedado. Y quiero pelear con un vivo celo. Porque la gente se ha ido a hacer lo malo. Así como cuando en tu casa todos desean hacer el mal y tú quieres poner la diferencia y dices: yo no quiero ser como ellos. Si ellos se quieren perder, yo quiero ser diferente. Desde ese momento tú eres el remanente de Dios. Esa pequeña porción de la familia que no quiere participar de todas las locuras que los demás hacen. No sé si me estás entendiendo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruirnos a todos. El enemigo va a perseguir incluso, como dice el libro de Apocalipsis, a la mujer, a Israel y a su descendencia y a los que guardan el testimonio de Jesucristo. Ahora lo que quiero entender es que el diablo nos quiere arrastrar a todos. Pero yo quiero pararme y quiero que tú te pares en la brecha y que marques la diferencia y que le digas: Señor, no voy a participar de lo que otros participan. Yo quiero ser de ese remanente. Di conmigo, remanente. Quiero ser de ese remanente que marca la diferencia, que tiene un vivo celo por Dios Padre y por las cosas del reino de Dios. ¿Cuál es la primera diferencia que veo en este pasaje? Es que Elías tiene un vivo celo. El profeta tiene un vivo celo. Si un día vas a entender a alguien que anda caminando con Dios, si un día quieres comprender lo que pasa en el corazón de alguien que anda caminando con Dios, tienes que entender que hay un vivo celo por las cosas espirituales. Un vivo celo por no traicionar al Padre. Un vivo celo por mantener los principios del reino de Dios. Por guardar el testimonio de Jesucristo. Pero los que guardan el testimonio de Jesucristo, los que quieren marcar la diferencia, sufren persecución, fíjate. Y ahí es donde cualquiera siente un poquito de presión. Presión de parte de los demás. ¿O no te han dicho acaso: vamos, hagamos esto, desenfrenémonos, vivamos la vida loca? ¿O no te han dicho así? Sí, a todos. ¿Y no te da cierta tentación de hacerlo? Sí, porque somos de carne y hueso. Pero tú tienes temor santo de Dios, un temor reverente, un vivo celo. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir al Señor. Y si los tienes bien puestos, digo los pantalones, si los tienes bien puestos, vas a pararte y vas a decir: yo no voy a ir, yo no voy a participar. Y te van a decir: ¿pero por qué? Tú puedes contestar: porque a mi papá no le agrada. Esa es la gente que pertenece a un remanente pequeño, que quiere marcar la diferencia. Cuando otros van a la idolatría, tú vas en contrasentido. Cuando otros van donde el brujo, tú vas contrasentido. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios. Porque la hechicería, la brujería, la adivinación no le agradan a Dios. Son como pecado de adulterio. Ahora yo quiero que vayas más adelante y que entiendas una cosa. Si el diablo te persigue, es porque eres parte del remanente de Dios. Si estás esta mañana en este lugar, declaro que estás aquí porque eres parte del remanente que Dios tiene. Ahora tenemos que ir más adelante. Tenemos que buscar la perfección. Crecer a la estatura del varón perfecto. Crecer en el carácter de Cristo. Una cosa que encuentro acá en este pasaje que la mayoría hace es ir tras los Baales, ir tras la idolatría. Pero tú y yo no somos de esos. Voy a volver a leer la porción. Dices en este pasaje: ¿o no sabéis que dice de Elías la Escritura?
cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte. ¿Qué han hecho? Le han dado muerte a los profetas de Dios. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? A tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Una cosa que toda la gente hace es que no le da importancia a levantarle un altar al Señor. Digo, en el área espiritual. Claro, el brujo levanta altares, pero tú y yo venimos a la casa del Señor, levantamos alabanza y adoración, y de esa forma estamos levantando un altar al Señor. Tú y yo venimos a la casa del Señor, y cuando venimos a la casa del Señor, nos derramamos en la presencia del Señor, saltamos, gritamos, nos sentimos bendecidos, alabamos al Señor y ponemos nuestro corazón en el altar. ¿Y sabe qué? A la mayoría no le interesa levantarle un altar al Señor. Hoy millones y millones y millones de personas en estas ciudades y alrededor de estas ciudades no se acordaron de ir a sus iglesias. ¿Sabes por qué? No están interesados. Ahora se levanta un hombre con el celo de Dios, Elías, el profeta. Se levanta con el celo de Dios y dice: ¿sabes qué, Señor? Han derribado tus altares y solo yo he quedado, y procuran ¿qué? Matarme. De repente, cuando quieras hacer la voluntad de Dios, te van a querer matar. O por lo menos te van a tildar de loco o de loca. Cuando quieras hacer la verdadera voluntad de Dios, no vas a encajar con el resto. Damas y caballeros, cuando de verdad quieras servirle al Señor de corazón, no vas a encajar con el montón. Vas a encontrar rechazo. ¿Por qué? Porque cuando uno trata de hacer la voluntad de Dios, cuesta. Cuando uno trata de hacer la voluntad de Dios, parece que vas contrasentido. Cuando uno trata de hacer la voluntad de Dios, te cuesta. De tal manera que hasta te echas enemigos a los mismos de tu casa. No te vayas a sorprender cuando a los de tu casa se vuelvan enemigos tuyos, porque tú quieres buscar la presencia del Señor. No te sorprendas. Pasa en la historia de la Biblia y pasa en la vida real. Sí, por eso no me sorprendería. Hoy tenemos por lo menos 4 o 5 adolescentes acá, y no me sorprendería que a ellos les cueste el evangelio. Yo les tendría mucha paciencia. ¿Sabe por qué? Si a nosotros los adultos nos cuesta, ¿cómo no les va a costar a ellos? Sí. Pero mira qué esfuerzo que hace hoy en día domingo, levantarse y buscar de la presencia del Señor. Les cuesta, aún no entienden lo que está pasando. Pero por toquecitos, Dios los va moviendo. Y no te creas, tú y yo también a veces el Señor nos da toquecitos. Así, como que el día domingo venimos y nos ponemos todos bien espirituales, pero que nos vamos de aquí durante la semana, se nos cae la batería. Sí, así de que si nos pasa a nosotros, ¿cómo no les va a pasar a ellos? Los he visto aquí parados, sentados en el culto, y he visto que por ratitos se conectan con Dios y por ratitos se van no sé, para el otro lado. Pero ¿sabes qué? Al final, una semillita queda en el corazón. Y yo quisiera que todos entendiéramos que poco a poco necesitamos más y más y más del Señor. Las cosas se están poniendo un poco más difíciles cada vez más. No solo en el área, sino que en todas las áreas. Ahora no necesitamos menos de Dios, necesitamos más de Dios. Que sirva cada mañana de domingo que vienes aquí para edificarte espiritualmente. Que sirva cada mañana de domingo que vienes aquí para edificarte, construirte espiritualmente. Que sirva cada mañana de domingo que vienes aquí para ser dirigidos, no hacia otra parte, sino al Señor Jesús. Amén. Él es nuestro blanco perfecto. Amén. Tenemos que guardar el testimonio de Jesucristo, aunque seamos menos. Los muchos van contra nosotros. Los muchos los encontramos en la calle. No quieren nada con Dios. Los muchos los encuentras en tu familia. No quieren nada con Dios. Quieren vivir la vida loca. Los muchos no quieren nada
pero los pocos, el remanente, sí quiere algo con Dios. La figura del profeta es una figura que tiene un vivo celo por las cosas de Dios, un vivo celo por la presencia del Señor, un vivo celo porque no importa lo que pase en medio del camino, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Cuando te enfocas, cuando te mentalizas, si tú dices nada me podrá separar del amor de Dios, y cuando lo dices el diablo te oye y te atrae y te busca y busca el tropiezo y te tira la cáscara de banano en el camino. ¿Para qué? Para que caigas, para que te deslices. Pero espiritualmente, si tomas una determinación y dices a mí nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, cuando te determinas, marcas la diferencia. Cuando te determinas, marcas la diferencia. Y aunque otros tomen, y aunque otros hagan esto, y aunque otros vayan, y aunque otros canten para otros dioses, yo alabaré el nombre de Jehová. Amén. ¿Por qué? Lo estás haciendo bien. Dale un aplauso al Señor. Dile, Señor, yo no me voy a apartar de ti. Y entre más te metes con el Señor, más es la exigencia. Amén. Y te aseguro una cosa: al que más se le da, dice la Biblia, también más se le va a exigir. Y espiritualmente eso significa que si tú y yo le servimos al Señor, Él nos está dando la oportunidad de servirle a Él. Pero entre más le